En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Saludos, mis queridos hermanos del programa Sintonía Divina, que se emite todos los viernes a las 3 de la tarde por el canal Sintonía TV, el canal que crece porque usted se lo merece. Qué lindo empezar la semana en día domingo con una solemnidad. Por esa razón tenemos fondo blanco, porque el color blanco se emplea en la solemnidad. Y para nuestro querido país, el Perú, San Martín de Porres es una figura emblemática, un santo al cual le tenemos mucho cariño y devoción, porque él es intermediario para lograr muchas gracias. Y justamente el día de hoy tenemos una lectura hermosa acerca del Shema Israel. ¿Se acuerdan? Los saduceos preguntándole a Jesús, porque ellos ponían a prueba permanentemente a Jesús para saber si era un buen maestro, para ver si tenían alguna oportunidad de agarrarlo y condenarlo, ¿no? Y entonces, este maestro de la ley le pregunta a Jesús sobre cuál es el mandamiento más importante. Todos los judíos, hasta el día de hoy, recitan el Shema Israel. Escucha, Israel, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón y tus fuerzas. Pero aún así, le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Fíjate lo que dice Benedicto XVI. Dice que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Es como la palma de la mano y la cara de la mano, ¿no? Nosotros no podemos concebir una mano sin ambas partes. ¿Sí? Son un único mandamiento. Ambos tienen su origen en el amor, y el amor viene de Dios que nos ha creado y nos ha amado primero. Justamente cuando nos ha creado, ha hecho un acto de amor de creación, y cuando nos llama, Él nos ha amado primero. Sabemos que en tiempos de Jesús había una multitud de personas que proclamaban todos los días las normas y preceptos que el judío piadoso conocía perfectamente, la Torá, el Pentateuco, las oraciones, son tradiciones que muchas veces eran impuestas por la misma ley escrita, pero habían también un grupo que eran los santos fariseos, santos en apariencia, por supuesto. Y ante tanta norma, habían como 600 preceptos que se sabían casi de memoria, se necesitaba un buen resumen. Resúmeme la Biblia en pocas palabras. Dime por dónde debo guiar mi espiritualidad, pero dímelo con pocas palabras. Muy bien, dice Jesús. Un mandamiento que lo sintetice todo no estaría mal. Pero dice Jesús, cuidado, no nos volvamos fanáticos. No pongamos lo menos importante como lo prioritario, o al revés. No pongamos como prioritario lo menos importante. No invirtamos los valores del reino, sino Jesús nos quiere decir hoy día, les voy a enseñar la ética del amor. Y si bien la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, añadiremos,
y al prójimo como a ti mismo, no te olvides. Claro, los dos preceptos estaban en Deuteronomio, en Levítico. Sí, sí, sí estaban, ¿no? No era una novedad el amor al prójimo, pero es importante saber que la ley se resume en estos dos mandamientos importantes. Pero más que saberlo, lo que dice Jesús es practicarlo. Y eso se llama misericordia, se llama caridad, se llama comprensión, se llama amor, se llama respeto. En una palabra, se llama obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Las formas completas de la caridad, del amor, de la misericordia se llaman obras. La fe solamente no nos puede salvar. La fe es importante. Juan nos dice en su primera carta, si uno dice que a Dios ama a quien no ve, pero odia a su hermano a quien ve, está mintiendo. Jesucristo nos enseña hoy que lo más importante es el amor. Corazón, alma, mente, sí, es la sumatoria, en el lenguaje bíblico, es la sumatoria de todo el ser. Es decir, ama a Dios con todo tu ser. Fíjate, Jesús no quiere dejar el resumen de la ley en algo, en una fórmula que te va a decir qué hacer, qué no hacer, prohibido esto, prohibido el otro, no te inclines ante imágenes. No lo dice Jesús. No interesa la ley, lo que digan las escrituras, sino lo que diga el corazón, lo que diga el amor. Ama a Dios con todo tu corazón. Si haces eso, estás haciendo bien. Pero completa, integra, compón el comportamiento de amar también a Dios junto con el amor al prójimo. La ley sola, sin amor, no vale, no sirve. ¿Ah? ¿Has oído hablar del cumplimiento? Cumplo y miento. Entonces, mucho cuidado con eso, mis hermanos. Mucho cuidado. Porque a veces nos olvidamos, ciertamente nos olvidamos del amor al prójimo. Y estamos inmersos en un piadosismo, en un culto, en una memorización de pasajes bíblicos, en un manejo subrayado de la Biblia. Eso no sirve. Lo que sirve es el amor a Dios junto con el amor. La justicia, la ley, las prácticas del Antiguo Testamento fueron dadas para el contexto histórico. Lo importante hoy en día es que todo eso está por debajo de la. Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús vino para darle plenitud al amor. Es decir, va a poner el amor en primer lugar. Y por eso volvemos con que la ley decía que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y qué lindo que leamos este pasaje del Evangelio, porque justo hoy día es la fiesta de nuestro negrito Martín, nuestro santo, pero él se negó a ser ordenado sacerdote y se negó porque él vino a servir. Qué buena lectura del Evangelio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y él sirvió. Y hasta ahora sirve el negrito Martín. Le rezamos, los católicos le rezamos al negrito Martín, no porque creamos que él es milagroso, sino porque él pide el poder de Dios, intercede por ti y por mí ante Dios nuestro Señor y nos concede el milagro que le pidamos. Sí, porque primero es Dios Padre, por encima de todo. ¿Y quiere ser amado como Padre? Sí, pues. Y está por encima de todo, de los santos y de la Virgen María. Sí, Dios nuestro Padre es nuestro Dios. Los demás son santos, dignos de admiración, de dúliga. En el caso de los santos, acabamos de celebrar el Día de Todos los Santos. Hablábamos de la santidad de la Iglesia en general y de la santidad de estas personas que han sido elevadas a esa categoría. Pero por ello solamente los católicos sentimos una dulia. ¿No saben lo que es eso? Pues lo vamos a decir en las próximas semanas en este programa. Hay una hiperdulia a la Virgen María
pero hay una única devoción, amor, seguimiento a nuestro Señor, Dios Padre, Santísima Trinidad, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero el Evangelio hoy día se quiere abocar también a la segunda parte, al amor al prójimo. ¿Te acuerdas en el pasaje que decía, deja tu ofrenda? A mí no me importa tu ofrenda, decía Jesús. Deja tu ofrenda, porque lo primero es que vayas a reconciliarte con tu hermano. Y acuérdate también que Jesús nos pondrá la valla más alta. No ames al prójimo como a ti mismo. Claro, yo sé que te amas y vas a amarte a ti mismo y vas a amar al prójimo en la misma medida. Yo te voy a decir algo mejor todavía. Dice Jesús, ámense como yo los he amado. Dio su vida. No hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Claro, la fe, los preceptos, la doctrina, pero también es muy importante el prójimo. Continuamos. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Mis hermanos, esta lectura, qué bonito, qué bonita concatenación después de haber leído el amor al prójimo. Jesús nos enseña hoy día y nos recuerda que Dios ante todo es amor y Dios lo único que sabe es amarte. Hay una bonita canción, ¿te acuerdas? Que decía, Dios es amor, la Biblia lo dice y San Juan te lo dice. Pero también hemos leído una lectura infantil proveniente del Oriente, el hombre que calculaba, ¿no? Y también hemos bailado una salsa con Oscar de León que se llamaba Calculadora. Pues eso somos. A veces somos hombres y mujeres muy calculadores y siempre estamos pensando en hacer el bien para luego sacar algún provecho. Diosito me está viendo y sabe cuánta limosna doy. Diosito no es ningún mendigo, no necesita tu limosna. Lo que necesita es un amor auténtico. Y hoy te da la directiva, te da la instrucción de la humildad, del servicio, la coherencia de la fe con los gestos. Y esto tiene que ver con la lectura anterior, la caridad, la misericordia, la generosidad, el respeto, el amor, la tolerancia con el prójimo. Esta es la verdadera muestra de amor con el prójimo, el amor ágape, el amor que se brinda sin esperar nada a cambio, que busca el bien del otro y goza haciéndolo sin esperar recompensa alguna. No seas calculador, como dice la canción, en el amor. En el amor a tu esposa, en el amor a tus hijos, en el amor a tu prójimo, en el amor al mendigo a quien ayudas. En el amor cuando das un consejo. En el amor en el servicio que brindas. Cuando tienes que lavar los pies como el Señor te ordenó. Ámense los unos a los otros y si yo que soy el maestro les he lavado los pies, entre ustedes también tienen que hacerlo sin esperar nada a cambio, ni siquiera que te den las gracias. Claro que si te las dan, bienvenidas sean, porque también hay que ser educados. El Señor no dice que seamos maleducados, ¿no? No me den las gracias, no me den las gracias. Yo no puedo evitar la gratitud, no puedo evitar el buen corazón de las personas que te agradecen y te bendicen por darles una mano. Es un uso social, es un uso del mundo, eso sí es del mundo, buscar hacer el bien solo para que te distingan o te den las gracias, ¿no? Lo que es peor,
Yo te doy, pero si tú me retribuyes. Yo te invito a almorzar o a cenar, pero si tú me lo devuelves. Te invito porque estoy pensando en que luego tú me invitarás. Y hasta en el matrimonio. Yo te amo si tú me amas. Solo si tú me amas. Yo quiero ser feliz en el matrimonio. Y si tú me haces feliz, sigo contigo. Eso no es así. No funciona así. Seremos felices solamente haciendo feliz al otro. Yo no me caso para ser feliz. Me caso para hacerte feliz. El amor cristiano nunca hace cálculos, asume riesgos, pues. Carga la cruz, como lo veremos ahora en las lecturas siguientes. Carga la cruz del resucitado. ¿Sí? Porque la cruz fue símbolo de la muerte. Sí, claro, es muerte. Que no se nos acuse por ser una religión de muerte. No, para nosotros la muerte no ha triunfado, al contrario, esa cruz representa la vida, representa la resurrección. Sí, mira cómo Jesús se entregó con todo el amor que le fue posible y por eso dijo, no hay amor más grande que aquel que da la vida. Y Él la dio. Por eso nuestro actuar debe ser como el de Jesús, dar la vida. Ese es el molde. Aquí tenemos que encajar. Claro, a muchos de nosotros nos va a sobrar un poco de masa, ¿no? Se nos va a pasar y vamos a tener que limar, que recortar, que sacar todo aquello que nos sobra, porque no vamos a entrar en el molde. Y eso nos va a conducir a dar ejemplos de amor con sinceridad, con autenticidad. Olvídate de recibir el vuelto. Olvídate. No, yo te doy, pero tú me tienes que dar mi vuelto. No, me pagaron mal. Esto no es un negocio. Lo veremos también más adelante cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Espérense, ya vienen más lecturas. El amor es el que tenemos en el corazón. Es el amor gratuito, el amor ágape, el de Dios que nos amó al enviarnos al mundo. El amor de Dios que nos amó a tal extremo que nos envió a su Hijo. El amor del Hijo que se queda con nosotros en la Eucaristía. Y tú y yo somos reflejos de ese amor. Por lo tanto, tenemos que ser como la luz, como el espejo. La luz de Cristo debe proyectarse a través de nosotros. En esta lectura, todos nosotros, tú y yo, los bienaventurados, los pobres, los marginados, los que lloramos, los lisiados, los cojos, los ciegos, seremos invitados al banquete de Jesús. ¿Y tú has pensado en hacer lo mismo? ¿En invitar a los más necesitados? ¿En invitar a esos que no pueden pagar la entrada? ¿En invitar a esos que no pueden devolver la cortesía? ¿En que no tienen nada que llevar para la cena de Navidad? No tienen nada que aportar, pero sin embargo tienen que ir a la cena de Navidad que organices para este año, a tus comidas diarias, a la repartición de tus recursos, de tu tiempo. Y no hay nada más valioso que el tiempo, ¿verdad? Eso no se puede recuperar. ¿Quién nos pagará? Dice Jesús. No busquen pagos. Vuestro Padre Dios te lo pagará y con creces. Te dará 100 por 1. No solo en esta vida, ojo, te lo dice, en esta vida. Si quieres ser un poquitín interesado, piénsalo, en esta vida te lo va a remunerar. Sí, te lo va a agradecer con bendiciones para ti, y si no para ti, para tus hijos. Y también en la otra vida. La felicidad no está en tener un billetón, ¿ah? Ese billetón que no se me va a acabar nunca, mis recursos, mis casas, mis tesoros. Esa no es la felicidad, dice el Señor. Cuanto más das, eso más se reproduce en tus manos y en tu alma. Ese tesoro es el que verdaderamente verás crecer cada día en la bóveda de tu corazón. Esos premios que irás a cobrar en esta tierra y con una felicidad que no tiene comparación en la vida futura. Tendrás el salario ofrecido.
la resurrección verdadera, una vida eterna, junto a aquel que es la fuente inagotable del amor y de la verdad para siempre. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados, venid, que ya está preparado. Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo, me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado, sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Está clarísimo la caridad, pero también está clarísimo que el mensaje de Jesús es rechazado. Sí, es rechazado porque nos invitan a un gran banquete y, como hablábamos hace unas semanas, la invitación al reino se queda tirada y nadie va a la boda, nadie va al banquete. Se da el rechazo a Jesús. Y dime, ¿en tu vida no se da también el rechazo a Jesús? A mí me ha pasado muchas veces. No, señor, no puedo ir porque tengo que una fiesta, no, mi boda es de plata, es la reunión de los exalumnos de mi colegio. Tengo otros planes, las cosas del mundo, las excusas de siempre. ¿Escuchaste? Todos empezaron a excusarse. El primero, no, que fíjate que me he comprado un campo, me he comprado los bienes, ¿no? Los recursos materiales. Tengo que ir a trabajarlo. No, 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 te pido por favor que me dispenses. ¿Qué tal rechazo? Qué tal pretexto para el rechazo? Otro motivo de rechazo. No, 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 disculpe, pero tengo mucho trabajo que hacer, ¿no? He comprado unas yuntas, unos bueyes y tengo que ir a probarlas. Perdóname, no, no puedo ir a tu fiesta. El trabajo nos absorbe. Vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. O los afectos, correctos o incorrectos. ¿Sabes qué? No, me he casado, me he comprometido, tengo un plancito por ahí y no puedo ir. Discúlpame, tengo cositas que hacer. Bueno, fíjate, cuando hablamos de pretextos presentados en esta hermosa lectura, nos encontramos con el mundo, los bienes, la ambición, la carne. Eso es. ¿Te has puesto a pensar qué ocurre cuando a ti y a mí nos llega un parte matrimonial, una invitación a un matrimonio, a un evento importante? ¿Cómo nos ponemos de contentos? Y hacemos todo lo posible, hasta nos compramos ropa nueva para asistir. Cuando nos invita el Señor, ¿qué ropa nueva compramos? Dichoso aquel que puede comer en el reino de Dios. Significa que tú y yo vamos a recibir una invitación, un pase libre para entrar gratis, pero al final no iremos. ¿Por qué? Vendrán las excusas. El discípulo realmente que aprende de su Señor, aprende a reconocerlo, a amarlo, a apreciarlo y a no rechazar nunca una invitación que el Señor nos hace. Nunca el Señor te va a invitar a hacer el bien, te va a invitar a acudir a misa,
te va a invitar a que evangelices a tu familia. Te va a invitar a que actúes correctamente en tu centro de trabajo, cuando estás manejando el auto, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, que busques la presencia de Dios en tu vida y que vayas a Él y que no dejes de atender cualquier invitación que el Señor te haga, por simple que sea. Mis hermanos, hoy tenemos que entender y creer en su pasión y resurrección, porque con eso nos comparte su gloria. Nos invita al banquete. Pero esta será una revelación, lamentablemente, para todos, pero muy pocos serán los escogidos. Mejor dicho, no somos escogidos a veces, sino nosotros tenemos la oportunidad de escoger y no escogemos bien. Tú y yo a veces no nos enteramos que Dios nos ha escogido, pero cuando nos enteramos, cuando leemos la tarjeta de invitación que nos han escogido, muchas veces la botamos a la basura. Ahora en esta lectura se trata de que Jesucristo nos invita. La lectura anterior era que nosotros debemos invitar a los Cristos pobres, a los cojos, a los lisiados, a los enfermos, a aquellos que no pueden retribuir, pero ahora se trata de que nosotros somos los invitados. Los cojos, los lisiados, los que rechazamos a Jesús nos vuelven a invitar. Ya sabemos quién es el invitado. Ya sabemos quién es el que invita a su casa y a entregarnos su poder salvador. Nos invita a que tú y yo confiemos en el plan que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Y nos pregunta, ¿vendrás? Y esta lectura es para que tú y yo reflexionemos qué tipo de invitado seremos. Aquel que acude obediente a la invitación, o aquel que con excusas se dispensa. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Creo que ya vamos aterrizando sobre la idea, ¿verdad? Ya vamos aterrizando sobre lo que el Señor esta semana nos quiere decir. ¿Qué hace falta para que tú y yo seamos discípulos, realmente buenos oyentes, buenos invitados? Como lo fue Martincito de Porres, a quien hemos celebrado el día domingo de esta semana, 31ª del tiempo ordinario. Y hasta cerca el fin del año litúrgico, mis hermanos. Y se nos recuerda en este hermoso tiempo ordinario la pedagogía del seguimiento cercano a Jesús. Como toda la muchedumbre que le acompañaba y le escuchaba, ya sabes quién es esa muchedumbre, ¿no? Todos aquellos que están en la procesión del Señor de los Milagros. Toda aquella muchedumbre que va a las iglesias los domingos. Pero esa muchedumbre de la que tú y yo formamos parte, sabrá qué hacer cuando nos enfrentemos a un conflicto de valores. Solo analiza lo siguiente.
la calidad de las opciones que tenemos al frente, las propuestas y lo que elegimos. ¿Recuerdan lo de la puerta estrecha que leíamos la semana pasada? Hoy en día, la puerta estrecha está por todas partes. El mundo nos brinda tantas facilidades. Solo nos brinda puertas anchas, espaciosas, tentadoras y sabrosas. Ese es el mundo. Y Jesús nos brinda solo dificultades, exigencias, puertas estrechas. Sí, puertas muy estrechas, pero abiertas. Abiertas a la salvación verdadera, y la opción está ahí presente siempre. Ya hemos visto que la opción es dejar todo. En esta lectura se nos dice que debemos dejar en segundo lugar incluso a los nuestros. No dice abandonar. Ojo, no dice abandonar. Dice poner al Señor encima y dejar detrás todo, hasta lo que tú consideres que es lo más importante para seguir a Cristo. Si puedes dar la vida por tus hijos, tienes que ser capaz de dar la vida también por Jesucristo. Solamente así podremos obtener la felicidad verdadera, porque hoy día se nos pide ser leales a Jesucristo y a su mensaje como nadie. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Perfecto, es lo que estamos hablando. Las invitaciones al banquete que tenemos que hacer. Superponer el amor a Dios y al prójimo a todo aquello que nos distrae, que nos desvía, que nos tienta, que nos calienta la cabeza. Porque no tenemos que perdernos por el camino fácil. No pongamos el camino del amor del discípulo por nada ni por nadie. Necesitamos ser conscientes de que se exige una renunciación a todo aquello que nos está jalando hacia abajo. Renunciar a aquello que no nos gusta mucho. Sí, pues, esa renuncia es nuestra cruz de todos los días, es la cruz que tiene que cambiar. La vanidad, la soberbia, la ambición, la concupiscencia, son los caminos que nos alejan del Señor. Sí, pues caminar con Jesús muchas veces exige un camino difícil, separarte de ciertas personas, renunciar a ciertas amistades, a ciertas actividades, a ciertas prácticas, a ciertas creencias o ideologías que no compatibilizan con el Evangelio. Claro, cuidado con hacer un Dios a tu medida. Se trata de seguir a Cristo. Y la medida, el molde, está en las Sagradas Escrituras. Primero conoce a Jesús. Conócelo y después síguelo. Sé discípulo. Ámalo. Carga tu cruz. Abrázalo. Abraza tu comunidad. Caminar con Jesús muchas veces significa rechazo, persecución. Rechazar a Jesús no es lo ideal, sino al contrario, aceptar su palabra te va a costar, porque tienes que rechazarte a ti mismo para seguir a Jesús. Separarte de ti mismo, de tus ideas, de tus prácticas, de tus hábitos, de tus planes y proyectos que sean egoístas. Óyelo bien, porque no todos los planes que tú tienes desdicen el plan de Dios, el plan del Evangelio. Bienvenido y bienaventurado el plan que coincide con el plan de Dios. Sí, pero también cuidado. Tiene que haber concordancias entre lo que tú buscas y entre tu plan como discípulo. Eso es cargar con la cruz y dar la vida en la cruz si fuera necesario. Dar la vida no significa entregar la vida literalmente, sino, ya lo dijimos, dar la vida en pro de aquello que nos exige. Porque el discípulo conoce y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Se acuerdan a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús hoy nos quiere advertir. Cuidado con hacer planes y construir torres, porque después no vas a saber cómo terminar si no tienes los medios necesarios.
Cuidado con hacer planes que vas a vencer al enemigo, ya sabes quién es el enemigo. ¿Ah? Y no sabes si cuentas con las fuerzas para hacerlo. ¿Vas a ir y negociar con él? Cuidado. Si no tienes las fuerzas necesarias, vas a tener que ir a sentarte y capitular. Y te recuerdo lo que dice el Santo Padre. Con el enemigo ni se conversa ni se negocia. Mucho cuidado. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice, «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que lo encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice, «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Llegamos justamente al momento de la misericordia, como se le conoce a esta linda parábola de la oveja perdida. Porque ante las críticas de los fariseos, que Jesús se reunía solo con pecadores, con publicanos, Jesús les cuenta esta parábola de la oveja perdida y de la dracma, que es hallada, para poder ejemplificar con parábolas simples de entender este asunto de la misericordia de Dios, la misericordia gratuita. Esta parábola junto con la del hijo pródigo, estas tres parábolas, hijo pródigo, la oveja perdida y el hallazgo de la dracma, son las parábolas de la misericordia, ¿no? El amor de Dios es maravilloso y lo más maravilloso de todo, ¿sabes qué es? Respeta nuestra libertad. Y esa es la misericordia de Dios, que respeta lo que somos. Porque Cristo cuando muere no muere solo por los justos o por los santos, sino murió por ti y por mí, que somos pecadores. Claro, también por los justos y los santos. Pero cuando muere Jesús, muere por nosotros, los pecadores, para liberarnos de la muerte a causa de ese pecado. Y siempre nos espera para que volvamos nuevamente a los brazos paternos, como el papá del hijo pródigo. Como este buen pastor que deja las 99 ovejitas y se va a buscar a la ovejita traviesa que se va por otro camino. Y se la cuelga en los hombros y vuelve bailando de gozo. Porque esa es la misericordia de Dios, el amor. Un amor gratuito, un amor sin límites. En las bienaventuranzas que tocábamos la semana pasada, el Día de Todos los Santos, la solemnidad de Todos los Santos, hablábamos de la elección, de la opción. Ahora nos toca hablar de la actitud que tendrá Dios, la actitud de felicidad, de regocijo y de gozo que tendrá con nuestra conversión. Es que después de haber experimentado el pecado, en el reino de los cielos, dice el Señor, habrá mucha alegría por aquel pecador que se convierte, mucho más
hay una alegría auténtica, legítima, merecida por 99 justos. Sí, claro, una gran alegría por 99 justos, pero para ponértela fácil para que la entiendas, así sea un solo pecador, hará más alegría en el reino de los cielos si se convirtiera. ¿Por qué? Porque ese amor, esa alegría, ese gozo brota del mismo tamaño que el perdón que se otorga ante un gran pecado. Donde hubo pecado, donde hubo una gran falta, una gran culpa, sobreabundará la gracia, dice el Señor. Es que Dios no se olvida, ama a todos sus hijos por igual. No se desentiende ni deja de amar al hijo pecador. Sí, pues, el padre del hijo pródigo es un retrato de Dios. Como el pastor va detrás de la ovejita perdida también. Esa es la misericordia. A donde nos hayamos descarriado nos van a ir a buscar la gracia y el perdón. Porque Dios nos quiere atraer nuevamente al redil. ¿Se acuerdan de la conversión, eh, de la capacidad de traer de nuevo a la comunidad a través de la corrección fraterna al hermano? La corrección sirve para eso. Estamos mandados a este mundo para corregir al hermano desviado, para traerlo de nuevo a la comunidad, porque tenemos que reintegrarlo. No significa que uno sea mayor, superior o más querido que 99. No, no significa eso. Significa que todos somos amados por el Señor. Y con la dracma perdida y recuperada, va a pasar algo muy similar. Dios se alegra por tenernos de nuevo a su lado. Los ángeles del cielo exultan de alegría contagiosa por haber recuperado algo muy valioso para Dios. Por eso tú y yo es importante que pongamos atención en nuestra conversión. Y dice la lectura que hay un gozo indescriptible en el cielo por solamente una conversión. Por eso tú y yo debemos ser capaces de alegrarnos tanto con el hermano que nos pide perdón y aún sin que lo pida, debemos alegrarnos de saber perdonar. De juntarnos con los pecadores para poder considerar que se pueden convertir para Dios nuestro Señor. Y hasta nosotros mismos. No escapar de las oportunidades que Dios nos regala para convertirnos. Mira qué importante es esto. Y por esa razón, quiero hoy día hacerte reflexionar en la gran importancia que tienen los sacerdotes para nuestra vida. Por eso debemos amarlos, respetarlos, querer orar por ellos y orar porque haya más vocaciones. Porque ellos son los grandes responsables de nuestra formación, no solamente en la oración, sino también porque nos acercan a Cristo. Y como servidores, como reflejo de este buen pastor, ellos han recibido el orden sagrado para confesarnos y perdonarnos y ser la fuente viva del perdón de Dios. No solamente difundir la palabra, presidir las oraciones y el culto, tener las respuestas teológicas para nuestras dudas, no, no solo eso, sino también como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2686 nos dice, además, para suministrarnos la misericordia que Dios tiene para todos nosotros a través del sacramento de la reconciliación. Decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Complicado, un poquito complicado el mensaje, ¿no? Del administrador deshonesto. Sí, pues es deshonesto porque hace ofertas con las deudas que los clientes de su amo habían acumulado y les hace rebajas después de haber sido despedido. En la Biblia de Jerusalén tiene una versión muy interesante porque dice los pies de página, ¿no? Que era una costumbre hasta cierto punto tolerada, porque el administrador era un mayordomo que no tenía sueldo, entonces autorizaba ciertos préstamos o prebendas o beneficios con dinero del amo, aumentando en el recibo la cantidad prestada y ganando para él la comisión, el reembolso, los réditos, etc. Es decir, el administrador era dueño del exceso, del excedente, del interés pagado, ¿no? Se nos dice que procede con habilidad. ¿Cómo es esto? Si se está beneficiando a través de la privación usuraria, ¿no? Un negociado, una trastada, pero está haciendo reparación de su injusticia. Todo aquello que cobró de más lo está rebajando. ¿Para qué? Está sacrificando sus intereses inmediatos. Qué hábil, sí, pues qué hábil. Un actuar muy hábil, dice el Señor, pero es que hasta los hijos del mundo son muy hábiles con los suyos. Y es un mal ejemplo, pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que saber, para poder ser dignos de la alabanza de nuestro Dios, limpiar nuestras malversaciones. ¿Recuerdan lo que hizo Zaqueo? Que dijo que iba a devolver multiplicado por 4 todo lo que había robado, todo lo que había cobrado de más. Jesús hoy día nos quiere enseñar de que siempre estamos a tiempo de subsanar, de reparar, de enjugar aquellas lágrimas de infelicidad que hemos causado, de aquello que hemos quitado a los demás indebidamente. Y que eso que subsanamos y que recuperamos sea entregado gratuitamente a los que lo necesitan. Sí, seremos alabados por el Señor, no por el mal hecho, sino por la capacidad de actuar astutamente por el reino de los cielos, devolviendo todo lo mal que podamos haber hecho. La astucia por sí sola no nos va a salvar, no nos va a salvar, pero sí el Señor nos dice que seamos astutos en todo momento, ¿no? Cuidado, seamos astutos, seamos sagaces, pero a la vez en Mateo 10 nos dice, sean mansos como palomas. Sí, en esta lectura se alaba la astucia de un administrador deshonesto. No se nos quiere ingenuos ni se nos quiere obsecuentes con el pecado o que guardemos silencio, que dejemos de actuar por la falsa prudencia o por miedo, no. La actitud cristiana es aquella que tiene un toque de astucia, una dosis alta de manejo, pero no para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios. Descartemos, mis hermanos, la lógica del mundo, de las cosas terrenas. Eso sí, es número uno, ¿no? No es una invitación a ser mundano, no. Entendamos que
Hay una implicancia muy fuerte en el mundo que vivimos del mal, de la deshonestidad, y que nosotros formamos partes de ese mundo, pero no somos pertenencia del mundo. Estamos aquí para todo lo contrario, para ganar muchas almas para Cristo, predicando el Evangelio. ¿Ah? La actitud cristiana está totalmente alejada de la pusilanimidad, ¿no? De no actuar, de no hacer. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar muchas veces con esa pizca de sagacidad por las cosas de Dios, atrevernos, tener esa inteligencia, esa estrategia, esa audacia cuando se trata de dar testimonio y de convertir. Fíjense, la gente de este mundo son astutos y entre ellos se protegen. ¿A qué no? Miren las noticias. Miren a esta gente que está en procesos judiciales, que entre ellos se han ayudado y han jugado al juego del ocultar la verdad, o de pasar dinero, de liberar a culpables, o de retardar la justicia. Han jugado en equipo. Son muy hábiles. ¿Cómo tenemos que jugar el partido en contra de esta gente? Con mayor habilidad, con una astucia colaborativa con los nuestros. ¿Y sabes dónde está la respuesta? En el Evangelio. Somos hijos de la luz y por lo tanto actuemos con astucia, juguemos en el equipo de los hijos de la luz. Y Jesucristo se está refiriendo aquí a las cosas terrenales que en sí mismas no son malas. El dinero no es malo, no nos hace justos ni nos preparan para la felicidad eterna, pero sí recuerda, tenemos que prepararnos para entre nosotros ayudarnos a manejarnos. Jesús ahora no le habla a los sumos sacerdotes, a los fariseos, no, les habla a sus discípulos. Bien traducida esta parábola del administrador deshonesto, es una invitación que Jesús nos quiere hacer ahora para amar a los demás, para ganar amigos, haciendo obras, así sea con el dinero injusto, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el dinero no pertenece al mundo de la justicia, al reino de Dios, no. Pero utilicemos el dinero que tenemos para poder dar un trato recto, servicial a los demás. Los bienes terrenales no debemos desperdiciarlos, tenemos que ser austeros y tenemos que compartir con generosidad. Sería injusto atribuirle valor a las cosas mundanas que no nos va a dar la felicidad, al consumismo imperante en el mundo de hoy. Jesucristo nos invita hoy a trabajar, sí, a trabajar, pero también nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacer para gestionar el dinero de este mundo, porque ese dinero no es nuestro. Veíamos la semana pasada también que somos meros administradores. Y en esto va a jugar un papel súper importante la rectitud de corazón, nuestro afán de servicio. Pensemos hoy día tú y yo en la caridad. El mandato del Génesis en el capítulo 1 contiene cuando nos dice Dios, dominen la tierra, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 1. No nos dice pues que nos quedemos cruzados de brazos, no, nos dice trabajar, pero siempre en el sentido constructivo del reino de Dios. Ese justamente es el objetivo de la creación. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Esta lectura de la expulsión de los mercaderes del templo, que ya habíamos anunciado en las lecturas previas, cuando hablábamos de las cosas materiales y del negociado con un Dios que nosotros creemos que es un mendigo, ¿no? Que nos pide cosas materiales, limosnas y cosas por el estilo. Hoy, como todos los años, en la festividad de la dedicación de la Basílica de Letrán, leemos este evangelio para recordarnos que esta Basílica de Letrán es la reconocida como la madre de todas las iglesias de Roma y del mundo, ¿no? En donde se encuentra justamente la cátedra del Papa. Es la Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán. Justamente los primeros cristianos en Roma se reunían ahí para orar y para celebrar la Eucaristía, ¿no? Después que lo habían hecho de manera oculta, en sus casas, a escondidas, en las catacumbas, hasta que cesaron las persecuciones. En el año que Constantino dio plena libertad a los cristianos para que ejerzan su confesión religiosa, en el año 303, antes de Cristo, después de Cristo, perdón, en el 313. Fueron muchos siglos de persecución, ¿no? 313 años, claro. Y a partir de ese momento se empieza a construir la iglesia conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, siglo IV. Estamos hablando del siglo IV. Esta catedral es donde el Papa ejerce su calidad de obispo y trajo consigo la unión de todos los cristianos con el Papa, figura central, jerárquica de nuestra religión. Es un ser humano como cualquier otro, pero elegido Papa, cabeza de todos los cardenales y obispos y sacerdotes y de nosotros los cristianos, para que continúe la perseverancia de la doctrina que Jesús nos ha dejado en su Sagrada Escritura. San Juan de Letrán, entonces, es la basílica cabeza de todas las iglesias del mundo, ¿no? Y se nos narra en esta festividad este episodio en donde Jesús habla muy bien de lo que es el templo y del amor a Dios. Un amor a Dios que se asemeja a esta gran construcción, a donde todos los judíos iban a orar, y Jesús, estando cerca ya de su subida a Jerusalén para dar la vida, se acercaba a Dios para en este templo orar, rendirle culto. Pero acuérdense que había mucha obligación de hacer sacrificios y que había mucha gente que, para los que querían hacer sacrificios, pues vendían palomas para los más pobres y vacas para los más afortunados. Se había convertido esto ya no en un templo, sino en un mercado en donde se vendían mercancías, animales, habían cambistas también. Había cambistas, claro, como los cambistas de nuestro tiempo. Porque todo judío varón tenía que subir al templo. Estaba obligado en los días previos a la Pascua a ofrecer el cordero, ¿no? 3 semanas antes de la venta de animales, los judíos subían al templo para poder irse preparando y comprando su ofrenda. La idea era clara. No podían pasar una festividad religiosa sin haber hecho este comercio y poder adquirir bienes para luego alcanzar ofrendas
en el templo a Dios, ¿no? Lo hemos dicho antes que Jesús no objeta el capitalismo o el comercio. No, eso no es cierto, ¿no? Mucha gente tendenciosa quiere darnos a entender de que aquí, con este acto, pues Jesús está en contra del capitalismo. No es eso. Al César lo que es del César, ¿no? ¿Se acuerdan? Mucha gente comía y vivía gracias a este comercio en las afueras de los templos y hoy en día, en nuestros días se da también, ¿no? Jesús solamente quiere resaltar que el templo es casa de su Padre y su Padre no entra en negociados con nadie. Lo único que quiere es que en los templos haya oración, mantener una relación íntima con el Señor, que sea un lugar de recogimiento, de oración individual y comunitaria, que se reúnan los hermanos para poder adorar, alabar, pedir, regocijarse en ese diálogo, en esa relación con Dios nuestro Padre. Justamente nuestras iglesias, nuestros templos son lugares en donde podemos realizar toda forma de oración. Si quieres dejar limosnas, ofrendas, también lo puedes hacer. Si quieres comprar y vender artículos, no es esa la prohibición. Si no se nos recuerda que hoy en día para todos, tú y yo, gracias al resucitado, también somos templos de Dios. El Espíritu de Dios habita en ti y en mí. Es una reacción un poco violenta, inusual de Jesús, pero recuerden siempre esto, Él no se va contra los mercaderes. Es un gesto profético, porque se había prostituido la fe, se había hecho un intercambio de especies, ventajas e intereses con Dios. Y para ti y para mí se nos hace de repente hasta frecuente incurrir en este tipo de prácticas, en este tipo de hábitos que aparentemente son de devoción. ¿Cuántos de nosotros vamos disfrazados a la procesión? Con un cirio en la mano y cantamos. Y no es más que un desfile folclórico, una devoción popular. Claro, habrá también amor auténtico. Amor que no instrumentaliza a Dios y le da el culto al crucificado que se carga en esas andas. Realmente hacemos servicio, hacemos el culto al verdadero Dios con todo lo que estas lecturas de la semana nos han ido dejando. Dejamos de lado el culto al Dios dinero, al Dios mi propia imagen, mi propio egoísmo, mis hábitos pecadores. Bien llamado cueva de ladrones, ¿no? ¿Cuán necesario es que Jesús nos sacuda de las solapas del saco para que evitemos caer en este peligro mortal que nos va a llevar a la perdición, que no es el verdadero culto? Justamente somos templo del Espíritu. Y eso nos lo recuerda San Pablo en la primera lectura del día de hoy. Porque nosotros somos edificación de Dios, en donde Cristo es nuestra piedra angular. De allí justamente viene nuestra dignidad de ser criaturas de Dios, del respeto que nosotros nos merecemos a nosotros mismos y que los demás también nos deben merecer, porque somos edificación de Dios, somos un santuario de Dios. Y esta es la festividad en la que se nos recuerda con un gesto muy fuerte la actitud de Jesús ante el verdadero culto y también lo que debe representar el sagrado templo que somos cada uno de nosotros, porque somos templos del Espíritu. Hacemos una oración final pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos cubra, que nos proteja, que nos inunde con su Espíritu Santo, para que durante toda esta semana tengamos la capacidad de escuchar su palabra, de amarle, de seguirle y especialmente asimilar lo que estas lecturas nos dejan. La caridad,
el amor al prójimo y el amor a Dios. Dios les bendiga y nos encontraremos la próxima semana.